Sí, buenos días. Vamos, buenos días. ¿Se escucha? Por favor, si nos hacen saber si se escucha, por favor. Este, si nos dicen, por favor, si se escucha, eh, para poder comenzar. Sí, bueno, uno, dos. Si nos pueden indicar si se escucha la transmisión. Sí, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿Ya se escucha? Ok, gracias Edgar. Uno, dos. Déjenme enviar aquí. Uno, dos. Sí, bueno, sí. Bueno, ya les mandé el link al chat. Entonces, mis hermanos, les agradezco profundamente su paciencia. Y si me indican, ¿se escucha? Ya se escucha. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? ¿Se escuchará de este micrófono? Y bueno, si no, bueno, ya veremos. Mis hermanos, muy buenos días. Eh, pues muchas gracias que estamos aquí reunidos con la finalidad de que nuestro Dios sea completamente exaltado. Entonces, yo te doy la bienvenida. Está Caro aquí. A ver, ¿escuchan a Caro? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Habla Carolina. Para darles un gran saludo, bienvenidos, emocionados de empezar el estudio de Hebreos. Ahora, ¿se escuchó Carolina? Porque nada más estamos viendo si es con este micrófono o agarra solo el de la cámara. Si nos ponen en el chat si escucharon a Carolina, pues ya. Sí, sí se escuchó, me escuchó entonces, ¿verdad? Nos dice Edgar que sí nos estamos escuchando también. Y Edgar, ahora se escucha. Se escucha igual, se escucha mejor. Edgar va a ser así como nuestro supervisor de audio. A ver, para checar que el micrófono es el que está capturando. Lejos se escucha. Ah, ¿y ahorita mejor? ¿Y con la diadema se escucha mejor? ¿Con las diademas se escucha mejor, mi hermano? Si alguien nos puede... Sí se escucha, sí se escucha. sí, y con la diadema... Se escucha lejos Se entonces. escucha lejos. Bueno, pues no sé, vamos a echarle ganas, ¿verdad? Hermanos, muy buenos días. Estamos comenzando nuestro servicio, bueno, nuestro devocional de hoy. Hoy día 12 del 7 Hoy estamos a 19 a, de 19, abril. 19 de abril. Muchas gracias. La verdad, ya sabes que es estar así enclaustrados. Y hermanos, que Dios les bendiga. Dios con nosotros. Acompáñenme en una oración, por favor. Querido Señor, muchas gracias por su gran amor y su gran misericordia. Llénate de honor y de gloria. Ayúdanos a este tiempo a ser misericordiosos unos con otros, a amarnos y sobre todo amarte y hacerte fiel. Sigue cuidando a tu iglesia, sigue cuidando Dios a los hermanos, a los familiares, los que se encuentran enfermos, algunos hermanos que hemos sabido que han contraído el virus. Dios, ayúdalos a fortalecerles, a Marcelino, a los otros hermanos de otras regiones de la República Mexicana. Cuida de ellos, fortaléceles, Dios, sánalos, y que todo esto sirva para voltear a verte, Señor, para voltear a ver a tu Hijo, Señor, y para que pueda haber mucho arrepentimiento, mi Padre querido. Pues gracias por todo lo que está sucediendo, porque sabemos que tú eres soberano y que tú lo permites por por tu voluntad santa. En nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues ok, ¿se escucha bien? Qué bueno. Miren, mis queridos hermanos, hoy vamos a empezar, muy probable, un taller de el libro de Hebreos. Les voy a explicar por qué Hebreos. Bueno, primero, saludos a todos los hermanos de la iglesia de Tlaxcala, a todos los que se han conectado, los que se conectarán más tarde, que la paz de Cristo esté abundando en sus corazones. La epístola de Hebreos, bueno,
Lo que pasa es que en la epístola de los Hebreos vamos a encontrar que es una transición muy natural del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Lo que veíamos en el Antiguo Testamento como formas, patrones, figuras, se hace una realidad en el Nuevo Testamento por medio de Cristo. También estudiaremos el libro de Hebreos porque es algo que nos va a ayudar en la madurez espiritual, porque parece ser que estamos lidiando con situaciones que muestran que no hemos sido muy maduros en estos tiempos, y en estos tiempos las circunstancias nos exigen a ser maduros. Sobre el autor de la epístola, pues la misma epístola no nombra quién es el autor, pero el autor conocía a Timoteo, conocía a algunos de la audiencia también. Muchos piensan que el autor de la epístola puede ser Pablo. Sabemos que el autor por lo menos era cristiano de la segunda generación después de los apóstoles. Era conocedor de la Septuaginta, que es la traducción del griego koiné de la Tanaj, del Antiguo Testamento, de los textos hebreos y arameos, pues es esta primera traducción al griego koiné. Era un conocedor de esa versión. Lutero propone como autor de la epístola de Hebreos al Apolos. Otros proponen a Silvano, a Aquila, a Felipe. Y yo creo que debemos tomar la postura de Orígenes, que dice, quien escribió la epístola solo lo sabe Dios. Y así lo quiso Dios, ¿verdad? Que el autor de la epístola de Hebreos, pues no lo supiéramos. Hebreos es un libro de verdades muy profundas. Debe estudiarse con diligencia y Cristo es exaltado, hermanos. Y por eso es que esta epístola, aunque sabemos que todo el Nuevo Testamento y toda la Biblia nos apunta y gira y nos muestra la obra y la persona de Cristo, es fantástico el libro de Hebreos, porque nos muestra 200 referencias a Cristo, ya sea con nombre o pronombre. También en esta hermosa epístola, pues no hace referencia a los gentiles. Parece ser que la epístola va dirigida más a los judíos. Escrita tal vez antes de la destrucción del templo, es muy probable que fuera antes de la destrucción del templo, por ahí del 65-70 después de Cristo. Uno de los temas, pues los temas que aborda la epístola a los hebreos es la supremacía de Cristo. Un mejor pacto que el anterior. Cristo es mejor que cualquiera personaje del Antiguo Testamento. Cristo es un mejor sumo sacerdote. Cristo es un mejor sacrificio. Cristo es mejor que cualquier ritual del Antiguo Testamento. Entonces nos muestra la supremacía de Cristo esta hermosa epístola. Es una epístola tan cristocéntrica que todas las exhortaciones prácticas se centran en Cristo. Exalta a Cristo como el Hijo de Dios, exalta a Cristo como sumo sacerdote, entre otros títulos y nombres que le da Cristo. Pero sobre todo en estas ideas gira alrededor de Hebreos, como Jesús el Hijo de Dios y como Cristo el sumo sacerdote. Y bueno, vamos a ver que Cristo es superior que los profetas, es superior que los ángeles, es superior que Moisés. Exhorta la epístola a la fidelidad de los creyentes, a tener una fidelidad al evangelio. Vemos que lo que sucedía, que muchos creyentes judíos estaban dejando el evangelio por regresar a ritos y tradiciones del Antiguo Testamento. Estaban a punto de cometer, o algunos de ellos ya habían cometido apartarse de la fe, esta apostasía, que es apartarse de las creencias de uno, negando la fe. Tenían mucha confianza en el Antiguo Testamento, pero estaban perdiendo su confianza en el Evangelio. Bueno, entonces el autor hace un llamado al arrepentimiento a los que han oído el evangelio pero no han crecido, y muestra a Jesús, que es el sacrificio y el sacerdocio perfecto. Pues hermanos, es muy triste que los creyentes, teniendo el Espíritu Santo, habiendo sido justificados por Cristo,
teniendo la presencia de Cristo en nuestros corazones, teniendo las Escrituras, teniendo tantas promesas y bendiciones, no maduremos y no estemos creciendo. Entonces, esta epístola nos va a ayudar mucho a entender y a poner nuestra mirada en quien puede hacer que crezca espiritualmente cualquier creyente, que es Cristo. Hoy vamos a ver, Cristo es la máxima revelación de Dios. Cristo, la máxima revelación de Dios. Bueno, si Cristo es la máxima revelación de Dios, tú debes entonces escuchar a Cristo y fijar tu mirada a Cristo. Porque Cristo es la máxima revelación de Dios. Y veremos que Cristo es la máxima revelación de Dios cuando Cristo revela la voluntad final del Padre. Y también veremos que Cristo revela la imagen total de Dios. Cristo revelando la voluntad final del Padre y la imagen total de Dios. Veremos 2 puntos. Comencemos con el primero en Hebreos 1, versículo 1 al 2. Hebreos 1, del 1 al 2. Cristo revela la voluntad final de Dios. Hebreos 1, versículo 1 al 2, dice las Escrituras: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué hermoso comienza esta epístola. Si te das cuenta, no empieza con la salutación, donde el autor se presenta y saluda a la audiencia, sino empieza ya con un discurso y con una doctrina magnífica, y por eso muchos piensan que esto, más que ser una carta, puede ser un discurso, pero conforme va avanzando el libro de Hebreos, nos damos cuenta que sí es una epístola. Y bueno, esta epístola comienza con ¿qué? Dios, habiendo hablado muchas veces. Esta epístola comienza con Dios, un Dios que ha hablado. Igual que Génesis, ¿recuerdas Génesis, verdad? Dios empieza con Dios hablando, creando. Pues esta epístola comienza parecido. Y esta afirmación es fundamental para la vida cristiana, hermanos. Dios ha hablado. Por lo tanto, Dios lo podemos conocer por medio de su palabra. Y Dios es un Dios amoroso que quiere que lo conozcamos. Y por eso se ha revelado por medio de la palabra para que todos podamos entenderlo. Y si Dios ha hablado, debemos prestar mucha atención a Dios. Y bueno, tú puedes imaginar si Dios hubiera decidido no hablarnos. ¿Te puedes imaginar que Dios hubiera decidido no comunicarse con el hombre? Que hubiera guardado silencio, que hubiera decidido entonces no dar su voz a conocer. ¡Wow! Estaríamos hundidos en una profunda oscuridad. ¿Te puedes imaginar estar pasando estos tiempos sin ir a escuchar la voz de Dios, que nos ha fortalecido tanto, que nos ha dado tanta dirección y tanto consuelo? Si Dios no hubiera hablado, la humanidad realmente estaría en una desgracia sin salida. Ese sería el estado de la humanidad, una absoluta oscuridad. Bueno, pero Dios quiso darnos su voluntad y nos habló. Y Dios ha hablado, dice la Biblia. Entonces, qué triste estaríamos pasando esta pandemia. Estaríamos solos, sin escuchar esa voz que tanto nos fortalece y que tanto da vida a nosotros. Pero bueno, gracias a Dios que no es así. Dios ha hablado. Hemos recibido palabras de vida eterna por medio de Dios, palabras redentoras, palabras que nos transforman, palabras que nos llevan a tener mucha confianza y nos dan mucho consuelo, porque Dios ha hablado, dice el libro de Hebreos. Dios se ha revelado a sí mismo porque tiene planes para la humanidad y quiere que lo conozcamos. Primero, Dios habló, dice en Hebreos, muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Es decir, que nos habló primero por medio del Antiguo Testamento. Dios ha hablado por medio del Antiguo Testamento. ¿Y a quién utilizó? Utilizó a los profetas. La voz de Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, por medio de los profetas. Qué hermoso es este Dios que quiere ser conocido y que nos ha hablado por medio
de una revelación que ha sido progresiva. Porque si vemos Génesis, Génesis nos va mostrando aspectos de Dios, algunos aspectos así de sus planes, pero después viene Éxodo y nos queda más claro un poco más sobre Dios y sus planes, y después viene Levítico, Número, Deuteronomio, y va avanzando, y esta revelación que Dios revela su voluntad en el Antiguo Testamento va siendo una revelación progresiva. Cada vez más y más vamos conociendo más de este plan, vamos conociendo hacia dónde nos va apuntando este plan del Antiguo Testamento, y y Dios se va revelando progresivamente de muchas maneras. Es decir, que Dios ha querido revelar su voluntad por medio de géneros literarios como la poesía hebrea. Se ha querido revelar de muchas maneras por medio de los textos históricos o por medio de la ley. Es decir, Dios de muchas maneras ha utilizado a hombres que Él mismo guía con su Espíritu Santo para que nosotros conozcamos su voluntad. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo el Antiguo Testamento nace de ese autor y de ese aliento del autor. Está inspirado por Dios. Dios ha hablado, hermanos. Y esto es algo que debemos, pues, celebrar, gozarnos y apreciar esa voz que vemos en la Biblia, que en el Antiguo Testamento, que es la voz de Dios. Dios ha hablado. Recordemos que Dios utilizó a los profetas que nunca hablaron por su propia voluntad, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo. Pero Dios no quiso pronunciar en el Antiguo Testamento todo lo que tenía que transmitirnos. Realmente el Antiguo Testamento estaría incompleto si no viniese el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todas las promesas del Antiguo Testamento, toda esa revelación que vemos en el Antiguo Testamento, todos esos patrones, todos esos modelos, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento nos va a apuntar y va a tener su máxima cumplimiento en Cristo, en el Nuevo Testamento. Por eso es que en el versículo 2 nos dice el autor de Hebreos: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Sí, Dios quiso hablarnos por medio de los profetas en el Antiguo Testamento, pero hoy tenemos la máxima revelación de Dios, que es Cristo. Ahora, por medio de su Hijo, ese título que le da a Cristo. También que nos muestra esa relación que tiene Cristo con Dios, con Dios Padre, el Padre eterno en relación eterna con el Hijo eterno. Entonces, Dios llevó la progresión de su revelación especial del Antiguo Testamento hasta tenerla completa en Cristo. Y Cristo entonces es la revelación final y completa y última de Dios. Es decir, Dios ya nos ha dicho todo lo que nos tenía que decir por medio de Cristo. Tú, hermano, ya tienes completamente todo lo que necesitas escuchar de Dios, porque Dios te lo ha revelado por medio de Cristo. Y después de Cristo ya no hay más revelación progresiva, porque en Cristo se cumple completamente ahora el hablar de Dios, el discurso de Dios es Cristo. ¿Verdad? Entonces, en Cristo Dios ha cumplido su revelación, y esa hermosa historia redentora a través del Antiguo Testamento llega a su gloriosa culminación en Jesucristo nuestro Señor, que es la palabra final de Dios. Dios se hizo hombre para hablarnos, hermanos. Dios se hizo hombre para poder nosotros identificarnos con Él y entender más de Él. Dios es el pleno discurso de Dios. ¿No te da ganas de agarrar tu Biblia y valorarla más y estudiarla? ¿Acaso no te da esto la motivación de entender que tenemos en nuestras manos la revelación completa de Dios, que es por medio de su palabra, y su palabra nos apunta no a una serie de doctrinas nada más, no solo a una serie de mandamientos, nos dirige
a encontrarnos con la persona y la obra de Cristo. Y cuando entonces tú agarras el Nuevo Testamento y vas escuchando la voz de Dios, esa voz de Dios te va dirigiendo cada vez más y más a la completa revelación de la palabra de Dios que es Cristo. ¿Y sabes qué sucede? Hay una transformación completa en la vida del creyente. No puedes encontrarte mayor revelación de Dios que cuando encuentras a Cristo a través de las Escrituras. No hay. Muchos pensamos, vámonos de retiro y vámonos al campo y vamos a tener ahí un encuentro con Dios. Claro, te ayudaría cuando se pueda, cuando se quite este asunto de la pandemia y poder meditar más en Dios, en esos lugares. Pero la verdad es que basta con que tú decidas abrir las Escrituras y lleno de fe encontrarte con la persona de Cristo, porque Dios ha hablado definitiva y completamente por medio de Cristo. Tú puedes aprovechar la cuarentena para estar palpando y estar en contacto con la persona de Cristo a través de las Escrituras. Todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo. La promesa de salvación, la promesa de paz, la promesa de vida eterna, la promesa de gozo. Bueno, pues todas esas promesas del Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en Cristo y Dios expresa toda su palabra en Cristo. Dice en Juan 1:14, recordemos que dice Juan 1:14, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces la palabra se ha hecho carne. Eso es lo que tenemos nosotros acceso, hermanos, a la palabra hecha carne. Bueno, Dios ha hablado por medio de las Escrituras. Mi pregunta es, ¿cuál es tu decisión? ¿Escucharás a Dios? ¿Prestarás atención a la máxima revelación de Dios que es Cristo, hermano? Amigo, ¿seguirás rechazando escuchar a Dios? ¿O lo escuchas al abrir la Biblia? ¿Realmente estamos escuchando a Dios cuando abrimos la Biblia? Y no es que sea una voz audible, porque si quieres escuchar la voz audible de Dios, entonces lee la Biblia en voz alta, porque Dios está hablando en su palabra y nosotros debemos tener ese contacto y esa bendición tan grande de estar escuchando la palabra de Dios. A veces anhelamos más encontrarnos con los hermanos que con el mismo Cristo a través de las Escrituras. Muchos desean, oran, lloran y están con un gran anhelo de que ya queremos vernos como hermanos y ya queremos darnos un abrazo. Y eso es genial, eso es correcto, eso lo ha sembrado Dios en nuestros corazones. Pero también una realidad, y es triste, es que muchos desean eso más que encontrarse con Cristo a través de las Escrituras. Debemos reflexionar hoy, hermanos, si nuestro gran anhelo, si nuestra gran pasión, si toda nuestra deleite está en encontrarnos con Cristo a través de las Escrituras. Tienes muchas oportunidades hoy. Dios le ha dado una gran bendición a la iglesia hoy que no nos estamos reuniendo y tú puedes decir, ¿cómo es que Dios nos ha bendecido de gran manera a la iglesia si no podemos ni reunirnos? Porque tienes la oportunidad de ir y tener un contacto con Cristo a través de la Biblia. Y puedes entonces abrazarlo, entonces puedes de él escucharlo y puedes experimentar esas palabras de vida y de transformación que Cristo tiene a través de las Escrituras. Hay que tener cuidado con el solo saber de las Escrituras, hermanos. Debemos tener cuidado con solo hacernos expertos de las Escrituras y recitar versículos y solo saberlos de memoria, que ojalá sucediera eso, ¿verdad? Hay que aprenderlos de memoria, hay que estar estudiando la Biblia, pero no de una manera fría, solo intelectual. Debemos permitir que el corazón encuentre a Cristo a través de estos escritos inspirados por Dios, que es la palabra de Dios. Entonces, no se trata solo de conocer acerca de Dios, sino que conocer a
a través de Cristo. No solo acerca de Él, hermanos. No nos acerquemos a la Biblia para aprender acerca de Él, sino para conocer de Él por medio de Cristo. Mi pregunta sería, ¿estás conociendo a Dios más y más a través de Cristo por medio de la Biblia? Tenemos que responder esa pregunta. Hoy es una buena oportunidad de escuchar a Dios por medio de la Biblia y encontrarnos con Él entonces. Estamos viendo Cristo es la máxima revelación de Dios. Ya vimos que Cristo revela la voluntad final de Dios y por ello uno debe escucharlo, pero ahora veremos que Cristo revela la imagen total de Dios. Cristo es la revelación total y absoluta, no solo de la voluntad de Dios, sino de Dios mismo. Hebreos 1, versículo 2b, 2 a la mitad, al 4, dice la Biblia, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice en las Escrituras que constituyó heredero de todo. Cristo es el heredero de todo. Es decir, que todo lo que existe y todo lo que hay está a los pies de Cristo. Todo lo que posee Dios lo posee su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas del universo, del cosmos, agarran sentido cuando se alía Cristo, porque Cristo lo ha heredado todo. Pero también dice Hebreos, por quien asimismo, aquel Cristo, por quien asimismo hizo el universo. No solo Jesús es el heredero de todo y le pertenece todo, sino que es el creador. Es el creador. Cuando en Génesis 1:3 leemos en la versión textual, entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Ese haya es Jesús. Y ahí vemos entonces la creación hecha por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios dijo. ¿Y quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Jesús. Entonces, Jesús no solo le pertenece todo, es el creador de todo. Recordemos que dice Juan 1, versículo 3. Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es por medio de Cristo que se ha hecho toda la creación. ¿No te llena eso de un fuego en el corazón? No es emocionante poder tener una cita con aquel que es el creador, que por medio de él se ha hecho todas las cosas. ¿No quieres tener una comunión con aquel que es el heredero de todo? Bueno, pues Jesús, pero las escrituras siguen. Todo fue creado por medio de Cristo. Todo fue creado para Cristo. Solo Dios puede crear, hermanos y amigos. Alguien que es capaz de crear, que está sobre la creación, solo lo puede hacer Dios. Bueno, pues aquí nos muestra la deidad de Cristo. Cristo es Dios, porque solo Dios puede crear. Y por medio de Cristo fueron hechas todas las cosas, quien asimismo hizo el universo. Cristo creó el tiempo, Cristo creó el espacio, Cristo ha sido el creador del universo. Entonces, vaya qué buena bendición podernos encontrar con el Creador a través de su palabra. Qué emocionante, qué bien empieza el libro de Hebreos, con cuánta pasión nos está resumiendo un poco en estos versículos todo lo que vamos a ver a través de todo el libro de Hebreos. Y yo espero que te estés motivando a ir más a las Escrituras para encontrarte con el Creador. Pero sigue la epístola de los Hebreos y dice, si esto todavía te está sorprendiendo, hay más, y dice la Biblia, siendo el resplandor de su gloria. Hebreos 1, versículo 3. Siendo el resplandor de su gloria. Es decir, que al encontrarnos con Cristo a través de la Biblia, al ver a Cristo, vemos el resplandor, el brillo de la gloria de
Dios. Dios es una luz inaccesible. Nadie puede estar presente delante de Dios. Nadie puede estar presente en esa luz inaccesible que es Dios, que el hombre moriría irremediablemente. Bueno, Cristo nos regula, nos modera, nos permite, digámoslo así, dosificar para que nosotros podamos contemplar ese brillo de la gloria de Dios a través de Cristo. Y eso de que lo modula no es que Él tenga poquito o mucho, Él tiene completamente toda la gloria del Padre. Cristo es el resplandor de esa gloria que nos permite entonces ver esa gloria sin ser consumidos por medio de Cristo. Perdónenme, pero esto es extraordinario. Podemos ver el resplandor de la gloria de Dios sin morir a través de Cristo. En Juan 8, versículo 12, dice la Biblia, Juan 8, versículo 12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz. Jesús es el resplandor de Dios. Pero esa luz permite que nosotros la tengamos. ¿Por qué? Porque quien dice Jesús, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Cada creyente cuenta con esa luz de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! Yo soy, no, Jesús dice, yo soy la luz. De nuevo, la deidad de Cristo confirmada con el yo soy. Y como Dios puede dar luz en el corazón del creyente y rescatarlo de la oscuridad, Cristo es el resplandor de la gloria de Dios que nos salva de la oscuridad con su luz. Esa luz que puede ser ahora, que podemos acceder a ella por medio de Cristo. ¡Wow! Y bueno, si esto sigue llenando nuestros corazones de un anhelo de encontrarnos más con Cristo, continúa el autor de Hebreos. Dice que no solo es el resplandor de su gloria, sino que también la imagen misma de su sustancia. Cristo es la misma imagen de Dios. Es como si pusiéramos un sello en la cera y entonces vemos, wow, el sello aquí está, igual. Bueno, Cristo es la misma imagen y sustancia que Dios. Cristo es la imagen exacta de Dios. Bueno, es Dios hecho hombre. Si tú te preguntas, ¿cómo sería Dios? Y quiero estar cara a cara con Dios y quiero ver cómo es Dios. Bueno, podemos conocer a Cristo a través de las Escrituras. Y a pesar de nuestros limitantes y que ahorita estamos en un proceso de santificación, pero cuando muramos y resucitemos en Cristo y estemos en la eternidad con Dios, podemos ver a alguien del cual ya habíamos conocido anteriormente por su palabra. Porque mira, si ahorita no te es atractivo conocer a Cristo y al Dios Padre por medio de Cristo a través de las Escrituras, tal vez la eternidad te va a ser muy aburrida porque vas a estar ahí con Cristo. Por eso, hermanos, qué emocionantes ahorita con estos medios conocer a Cristo a través de las Escrituras, que cuando estemos en la gloria eterna con Dios podamos disfrutar más de una forma plena a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que dice Colosenses 1:15, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Esa luz de Dios se ha hecho hombre y lo podemos ver a través de Cristo. Ese Dios infinito ha irrumpido en el tiempo y ahora lo podemos conocer a través de Cristo, porque estamos viendo a Cristo, estamos viendo al Dios Padre. Y si conocemos a Cristo, estamos conociendo al Dios Padre, porque Cristo es la imagen misma de sustancia, es la imagen de Dios invisible. Cristo es Dios hecho hombre. Entonces, ¿quieres conocer al Padre? Pues lo conoces a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero el autor de Hebreos sigue. Mira qué hermoso es esto.
¿Cómo es que Cristo es completamente la imagen y totalmente la imagen de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Ese es el mismo Cristo. Cristo no solo es el creador del universo, no solo es aquel que crea y que el caos hace un cosmos, sino que también es el sustentador de la creación. Con su palabra poderosa, en este momento, está sustentando toda la creación. ¡Wow! Pues es esa palabra creadora que se hizo hombre, es esa palabra sustentadora que se ha hecho hombre por medio de Cristo. Y Cristo sustenta el cosmos y ese es el poder de su palabra. Qué hermoso, ¿no? Pongámonos en contacto con su palabra. Pero también sigue el autor de Hebreos, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hoy tomaremos la cena, cada quien en sus hogares, los que tienen su familia reunida en su hogar para tomar la Santa Cena. Qué momento tan extraordinario y tan íntimo de celebrar a Cristo. Las personas que están con su familia, que tal vez no es creyente, que tú estés tomando la Santa Cena, qué glorioso será. Los que estamos con nuestra pareja, con nuestra cónyuge, con nuestro cónyuge, pues mira, qué hermoso es que como cónyuges estemos celebrando la cena del Señor. ¿Por qué? Porque Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ese creador y sustentador es el Dios de carne. Bueno, fue quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cómo no celebrar tanto amor, tanta misericordia, tanto anhelo de Dios que le conozcamos y que estemos en una relación de armonía y de reconciliación en medio de Cristo? ¿Cómo no vamos a conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Mira, Jesús muriendo en la cruz para restaurar una vida y reconciliarla con Dios, para rescatarnos de la ira de Dios, para perdonar nuestros pecados y así justificarnos delante de Dios. Que la muestra más grande que podamos imaginar del amor de Dios la vamos a encontrar en su resplandor glorioso, que es Cristo. Entonces, esto es maravilloso. El Creador es nuestro sustituto para purificarnos del pecado. El Creador quiso hacerse hombre para Él tomar nuestro lugar y nosotros no muriéramos en la cruz, sino que Él muriera en la cruz para resucitar y así poder resucitarnos a nosotros, restaurándonos en una vida diferente. Bueno, eso es maravilloso. Eso es para deleitarnos toda la vida. Pero sigue el autor de Hebreos. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo está en el trono a la diestra de Dios. Y esto no se refiere a que hay un trono físico o una diestra de Dios física, porque pues Dios es omnipresente, ¿verdad? Dios es una luz inaccesible. Ah, bueno, pero lo que sí sucede es que este antropomorfismo nos ayuda a entender y nos transmite la exaltación de Cristo, es decir, la supremacía de Cristo. Nos queda más clara lo majestuoso y la supremacía de Cristo como quien gobierna con Dios, como quien está en el trono del Padre. Y mira, ¿quién está abogando por los creyentes? Jesús a la diestra del Padre. Mira, ¿quién nos representa a los creyentes? Jesús a la diestra del Padre. Mira, ¿quién intercede por nosotros? ¿Quién está a la diestra del Padre en su trono? ¡Wow! Entonces, hermanos, pues mira qué bendición tenemos para caminar libres en Cristo, para caminar fortalecidos en Cristo y para tener completa libertad de acercarnos al Padre, porque quien nos representa y quien es nuestro sumo sacerdote y quien es nuestro sacrificio perfecto, está abogando por nosotros a la diestra del Padre. Amigo que estás escuchando esto, te invitamos a estudiar la Biblia, a responder con fe al amor tan grande que tiene Dios a nosotros, a la humanidad.
Y bueno, pues sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Vaya, pues es por eso que Cristo revela la imagen total de Dios, hermanos. Es por eso que Cristo revela la imagen completa de Dios y es la revelación completa de Dios. Como creyentes debemos tener toda nuestra confianza en Dios, hermanos. Como creyentes, todo nuestro gozo, toda nuestra confianza, todo nuestro consuelo, toda esperanza debe estar puesta en Cristo. Debemos refugiarnos en Él. Debemos exaltarlo a Él como revelación plena de Dios. Hermanos, aprendamos a tener una reverencia completa y absoluta, una entrega completa y absoluta a nuestro querido Cristo. Aprendamos a deleitarnos en su palabra, a tener que nuestra alma se ponga más en contacto con esta persona que es Cristo a través de las Escrituras y experimentemos su transformación a pesar de estar en cuarentena. Mira, qué mejor oportunidad para experimentar cotidianamente esa absoluta imagen de Dios y esa absoluta revelación de Dios por medio de Cristo. Si Cristo es heredero de todo, déjame decirte algo, Cristo nos va a llevar a buen fin, porque nuestras vidas le pertenecen a Él. Por eso tienes que oír su voz y poner su mirada en Él, hermano. Por eso debemos escucharlo a través de las Escrituras y poner nuestra mirada en las Escrituras para que nuestra mirada esté fija en Cristo. Si Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, podemos ser transformados de gloria en gloria. Si podemos estar en contacto con esa luz, ese brillo de la gloria de Dios, imagínate 30 días, 60 días, lo que dure la cuarentena, en contacto con la gloria resplandeciente, brillante de Dios. Cuando nos veamos, hermanos, reflejaremos esa gloria de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Te imaginas? Pues hagámoslo. Dios nos ha dado todo para decidirnos y vivir cerca de su palabra. Si Cristo es el creador y sustentador, Cristo te seguirá sustentando, hermano. Con el poder de su palabra, Cristo nos sustenta en todo tiempo, en estas situaciones tan tremendas que estamos viviendo por la cuestión del coronavirus. Déjame decirte, Dios te ha creado y Dios te sustenta por medio de Cristo. Entonces, hermanos, mejor seamos luz para otros. Mejor en este tiempo reflejemos a Cristo en nuestras vidas y dejemos que la cruz de Cristo brille en nuestra paciencia, que la cruz de Cristo en estos tiempos brille en nuestra confianza. Vivamos deleitándonos en Cristo a través de la cruz de nuestro Jesucristo y podamos nosotros, hermanos, tener confianza y tener toda nuestra vidas confianza en Cristo. Y si Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados, tomemos la Santa Cena, sabiendo que el Creador, con su muerte, nos justifica. Exaltemos a Cristo ahora que vamos a tomar la Santa Cena, deleitémonos en la maravillosa obra salvadora de aquel que es creador y sustentador, que nos ha rescatado, que nos da vida nueva. Admiremos, aprendamos a admirar lo glorioso de Cristo, lo glorioso de Dios a través de Cristo en las Escrituras. Y pues oremos, hermanos. Ahora vamos a tomar el pan, representa precisamente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a tomar el jugo de uva, representa su sangre. Bueno, pues oremos poniendo nuestra mirada completamente y nuestro oído completamente en aquel creador y sustentador, nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame en una oración. Querido Dios, te amamos profundamente. Eres el gozo y el motor de nuestras vidas. En verdad que nos deleitamos en esa luz, en ese resplandor de gloria que eres tú, Jesús. Y cuando queremos ver ese resplandor de gloria del Padre, vamos a los evangelios y vemos tus obras, Jesús, y escuchamos tus enseñanzas y nos queda claro que hay una luz de vida, una luz de gozo, una luz de paz que es Cristo. Te pedimos que bendigas el pan
que representa tu cuerpo, y el jugo de uva, que representa tu sangre, Jesús. Que podamos, Dios, deleitarnos en tu hermoso sacrificio, que tú, siendo el creador y sustentador, quisiste hacerte hombre para darnos toda la relación perfecta del Padre y poder así, Señor, tener acceso al Padre. Gracias. Bendiga a las iglesias que nos reunimos todos los domingos de esta manera a tomar la Santa Cena y el pan y el jugo de uva. En nombre de Jesús oramos. Amén. Mi querida iglesia,